Listo, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Perdón, buenos días. Por favor, ayúdenme enciendo las cámaras las personas que faltan. Listo, chicos, hasta el momento, pues vamos a hacer una pequeña presentación, una pequeña inducción, ¿ya? Me presento, mi nombre es la licenciada Yaira Mera. Les voy a dar en este momento la clase de la materia de física. Conmigo van a trabajar esa materia. Eh, con respecto a las actividades, tareas y lo que es horarios, pues vamos a tratar el día de hoy. Con ustedes tengo clases el día lunes, martes a la misma hora, que es de 11:30, los días miércoles a las 10 y los días viernes a las 10:45. Por favor, revisar en cada una de sus plataformas, debe aparecer sus horarios respectivos. ¿Ya? Con respecto a actividades, tareas, chicas, se les va a presentar la tarea o se les aparece en la plataforma de tarea a las 12:15, que dice en el horario de clases que acaba la clase, que ojo, no va a acabar a esa hora porque en el Zoom pues no les dejan estar una hora completa. ¿Ya? Más o menos son de unos 30 a 40 minutos. Así que chicos, no se asusten, dejen nomás que pasen la hora y que cuando sean las 12:15 pues aparecerá. ¿Ya? Las dos tareas. Tenemos dos actividades, una en clase y una en casa, de las que ustedes deben realizar. Las dos tienen la misma fecha de entrega, que es hasta las 10 de la noche del día de hoy. O del día, bueno, que ya se les dé el día de la clase. ¿Ya? Con respecto a alguna duda, alguna pregunta y no estemos todavía en clases, pues ustedes pueden buscarme por medio de la plataforma y pues escribirme al interno, que no habría ningún problema. Soy muy accesible a cualquier situación que les pase. No quiero tampoco que esta materia sea algo que ustedes odien o alguna situación, entonces por eso vamos a empezar de manera muy suavecita y cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber o me levantan la manito y les paso la palabra, ¿ya? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ojo que también tienen el librito en la plataforma, si ustedes necesitan, y después de clases máximo el día de hoy, pues ya se les sube nuevamente la clase grabada para que ustedes puedan revisar cuando deseen. Por favor, me comunican el momento que ya puedan observar mi pantalla, ¿ya? Ya, ya se puede Sí. ver. Listo, chicos. También recuerden que yo les regalo unos puntitos el momento que yo les haga una pregunta y tengan participación en cualquier actividad que necesiten el puntito. Solo actividades, chicos. Lo que es pruebas o alguna situación, pues simplemente eso ya es la nota que ustedes saquen. Listo, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es medida y método científico. Ah, me olvidaba. Recuerden que las cámaras encendidas es un requisito para este tipo de clases online para que tomen en cuenta, ¿no? Yo sí les puedo visualizar el momento que apagan o encienden la cámara o están con el micrófono encendido o no, ¿ya? Yo les puedo aquí, por lo menos que están ahorita las tres chicas, pues yo les puedo visualizar a las tres, ¿ya? Igual si me notifica, si puedo observar y toda esa situación, a veces estar viendo, ¿ya? Vamos a leer un poquito y después vamos con la explicación. Vamos con medida y método científico, ¿ya? El método científico, ¿quién ha escuchado algo sobre el método científico? ¿Quién me puede decir? ¿Se les imagina, se les viene algo a la cabecita con método científico? Listo, chicos. Bueno, no hay problema. Va, para eso estamos, ¿no? Para aprender. El método científico nos dice que durante un viaje de estudio a Italia se hallan visitando la Catedral de Pisa. El guía os explica que en 1583 Galileo Galilei se encontraba en la catedral cuando una de las lámparas de aceite que prendían en el techo atrajo su atención. Observó que el balanceo de la lámpara, cada oscilación completa ocurría exactamente, perdón, en el mismo tiempo. Independientemente de que describiera arcos más grandes o más pequeños, Galileo midió el tiempo con su propio pulso.
¿ya? Realicen en la clase una lluvia de ideas. Bueno, esto ya es cuestión de actividades, pero lo que es el método científico viene a base de qué. El método científico es la base de toda física y química. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene la curiosidad. En este caso, como Galileo Galilei, tiene la curiosidad de cuánto oscila esta campanita de un lado al otro, qué tiempo dura, por qué se tarda o alguna situación. Este es el método científico, porque de ahí viene la base, es la base para tanto la química como la física y la matemática. También la filosofía, también lengua y literatura, todo lo que viene a ser investigaciones, la base es la curiosidad. ¿Ya? Los instrumentos de medida, esto también es muy importante, que es lo que vamos a ver en esta unidad, porque los instrumentos es lo que nos ayuda a nosotros a saber cuánto y por qué pasa esto, por qué vamos a poner esto, cuánto tiempo dura un carro, cuánto tiempo dura una persona en caminar de un punto a otro punto y va sucesivamente. Los instrumentos de medida son esenciales para el mundo. ¿Ya? No solo para la física, para la química, para todo el mundo, para todas las situaciones. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos, yo qué sé, en este tiempo para medir cuántas libras tiene una carne o cuántas libras tiene un pollo o cuántas libras tiene el arroz o alguna situación, eso es muy esencial. De eso vienen los instrumentos de medida. Vamos a ver el otro subtema que vamos a ver en la unidad, en esta unidad. La medida, que son magnitudes de unidades, que también es algo demasiado esencial. En el mundo científico-tecnológico es muy importante adoptar las unidades de medida o en este caso lenguaje común para posibilitar la interrelación entre científicos o técnicos de diferentes países. En este contexto utiliza con rigor y coherencia las unidades de medidas de las distintas magnitudes. Es impredecible, ya sea mediante el uso de un sistema de unidades común o aplicando los factores de conversión necesarios para llegar a lo que yo necesito en ese momento. El análisis de datos, que es demasiado importante también en el punto de la investigación científica, nos dice que mientras observas emplazado a tu hermana en una cuna, ella juega con un muñeco que cuelga de un muelle. Entonces, recuerdas de tus clases de ciencias que es el alargamiento del muelle en proporción a la fuerza ejercida, por lo que decides comprobar si esta ley se cumple con el juguete de tu hermana o coloca el extremo del muelle diferentes masas. En la siguiente tabla se muestran los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo más o menos funciona este tipo de, se puede decir, de análisis de datos, ¿ya? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos, chicos? Yo ya lo había dicho anteriormente, la base de qué. ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Por qué yo obtuve estos datos? Yo antes ya lo había dicho que es la base de física, la base de química, la base de matemática y la base de todo investigación. Por el método científico, por eso tiene esos datos. Ya, pero ¿cuál es la base de ese método científico? ¿Por qué se da? Por la curiosidad del individuo. Excelente. Vamos, Amanda. Tiene un puntito. Ha estado atenta. Ya. Por la curiosidad, ¿por qué? Porque a mí me dio curiosidad cómo es que se balancea de un lado al otro en la cuna y el juguetito cómo es que hace este tipo de movimientos y qué pasaría si es que yo le pongo una masa de este peso, una masa del otro peso, ¿ya? De esta base vienen los siguientes datos, que es lo que yo saqué. Ojo, para yo tener este tipo de datos, yo debo escoger un material o un movimiento o alguna situación que yo pueda repetir una y otra y otra y otra vez para yo poder sacar mis distintas conclusiones. ¿Ya? Permítame un momento, no sé quién está escribiendo. Bueno, chicos, no sé si sea justificación esto, pero yo igual pasaría lo que es a igual a coordinación, porque no sé si sería justificación esta situación, por algo es clases en línea, chicos, ¿ya? Yo este chat pasaría a lo que es coordinación académica, a ver si se justifica o no, ¿ya? Listo, chicos.
Entonces, yo obtuve por este tipo de, se puede decir, de experimento, los distintos tipos de medida y de masa que yo puse en este caso en el juguetito de la bebé. Ya, la masa, por ejemplo, es 0,5 y el alargamiento en centímetros sería de 8. Y mientras yo voy subiendo la masa, el alargamiento es mayor, ¿ya? Y así va sucesivamente, eso es lo que yo puedo observar. Ahora yo me hago distintas preguntas que las puedo responder. Representa los valores de la tabla en una gráfica, cuáles son los valores que intervienen en el experimento, qué masa necesitas colgar el muelle para que el alargamiento sea exactamente 2 centímetros, qué valor estima que se estiraría el muelle al colgante o al colgarle una masa de 3 kilogramos, qué ley matemática se cumple y la fórmula en la palabra. ¿Ya? Esto solo es experimentación. Es también, bueno, de alguna manera imaginación, porque si yo me imagino que a más masa, mayor es el alargamiento. Entonces, para que me llegue a 2 específicamente, también debería ser un punto medio entre qué? Entre 1 y 1,5. Tendría un punto medio, ¿ya? No sería exactamente los kilogramos que yo necesite o alguna situación. Y si es que hay 3 kilogramos, pues el alargamiento ya sé que va a ser mayor. ¿Ya? Porque me está dando ese tipo de movimiento, ¿ya? Lo que hacía, por ejemplo, yo le veía a Amanda que estaba ella imaginándose, sí, algo así viene a funcionar lo que es la física, viene también a funcionar lo que es la matemática, viene a funcionar también lo que es la química, si yo hago esto, yo hago lo otro, más que todo física es un poco de lógica también y de resultados verificables, ¿ya? De eso se trata física, de resultados verificables. Claro, está que había muchos modelos anteriormente que no eran verificables, ¿ya? Pero se verificaron y quedaron tal y como lo conocemos ahora en la actualidad. Ya vamos a ver eso más adelante. El método científico. Vamos a entrar en materia en sí para ya obtener algo específico. Nos dice que los seres humanos siempre hemos intentado entender y explicar los fenómenos que se observaron en la naturaleza. A veces nos parece que ya está todo descubierto. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Aún nos queda un largo recorrido en la comprensión de nuestro mundo. Los antiguos griegos observaban la naturaleza y predecían leyes que justificaran su comportamiento. Mucho más tarde, en el siglo XVI, se desarrolló en toda su extensión lo que hoy conocemos como método científico. Como has podido ver en la página 10 de 1583, Galileo Galilei estudió el comportamiento de un péndulo. La lámpara que le sirvió de inspiración sigue en la Catedral de Pisa. Se llama lámpara de Galileo, en honor a la persona que hizo este descubrimiento. Podría haberse hecho más preguntas relacionadas con el movimiento pendular de la lámpara. ¿Tardaría lo mismo en hacer una oscilación si el cable fuera más corto? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que tienen un péndulo o una lámpara, en este caso, al frente. ¿Tardaría lo mismo en hacer una oscilación si el cable fuera corto? ¿O qué pasaría con el movimiento? Mientras más corto el péndulo, es más rápido el movimiento. Excelente, sí. En efecto, ¿no? Eso es lo que pasa, pero también dependería de qué, de la masa. ¿Ya? Porque si es pequeña, pues simplemente tendría una oscilación parecida, más no igual, ¿ya? Pero también depende mucho de la masa. En este caso, como es una lámpara gigante, pues el péndulo sería más rápido el movimiento. Y si la lámpara pesara más, como yo les comento, pues sería más lento. Podríamos tratar de resolver estas preguntas siguiendo las etapas del método científico. Antes de entrar a las etapas, vamos a leer lo que es un dato curioso que nos da el mismo material, que nos dice, según el diccionario de inglés de Oxford, el método científico es un método o procedimiento que se ha caracterizado en la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Quién me dice que es una hipótesis, chicos? ¿Recuerdan Una esto? teoría. ¿Una qué? Una teoría. Algo que no está comprobado, pero que podría ser factible. Sí, excelente. En efecto, ¿no? Eso sería una teoría que no está comprobado, solo es una hipótesis que yo me hago. Por ejemplo, yo digo, a ver, de aquí yo observo que tengo también una lámpara y la velocidad que hace de un lado al otro de un punto A a B es tal.
pero no he comprobado. Simplemente lo dije, porque me lo imagino, ¿ya? Pero el rato que yo compruebe esto, pues ya no sería una hipótesis. Por eso es muy importante el método científico. Sin embargo, desde el siglo XX, la física vanguardista crea condiciones específicas para observar fenómenos que no pueden estudiarse en condiciones normales, tales como la amplificación de la luz. Esto ha permitido el avance vestigioso a la física teórica, dentro de la cual no todas las leyes son fundamentales, es decir, aquellas que sirven como base y que se articulan para formar un sistema coherente, al cual llamamos teoría física. Encontrar las leyes fundamentales es una teoría, es lo que nos permite a nosotros dar un salto en la comprensión de un fenómeno físico, ya es decir, comprenderle, verificarle es dar un salto en la comprensión de un fenómeno físico. Por eso existen leyes de Newton, las leyes hay algunas leyes de la física que fueron comprobadas y que pues realmente estas pasan así porque tuvieron comprobación, verificación. Un ejemplo de ello es la ley de Ohm también, ¿ah? Que pese a no ser fundamental, es parte de un sistema de leyes que llamamos teoría electromagnética. Eso ya lo vamos a ver despuesito, pero a base de una teoría que todavía no ha sido verificada y ser verificada, pues ya vienen las leyes de esa verificación, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, por qué funciona así, pero por eso nosotros que debemos tener un instrumento que me permita a mí hacer las experimentaciones que a mí sean necesarias, ¿ya? Porque si yo no tengo eso y solo este fenómeno pasa una sola vez, ¿cómo verifico eso de que realmente es así si solo pasó una vez? Es imposible saber que este fenómeno va a pasar una y otra vez a sí mismo y que va a ser exactamente lo mismo. Pues simplemente no, es algo que yo no puedo decir de aquí, por ejemplo, pasa un asteroide cada 10.000 años, pasa una sola vez. Yo al pasar el tiempo, pero no va a haber una, tal vez cogiendo las investigaciones anteriores de esto, yo puedo verificar cualquier ley de esta y yo puedo decir, ah, va a tanta velocidad, con tanta masa y tiene una constante tal, ¿ya? Pero si en caso pasara una sola vez y una persona dejara ahí la investigación y no supiera y cada 10.000 años, imagínense, 10.000 años o 5.000 años o 20.000 años o 21 años. Tal vez ahí yo podría verificar porque yo tal vez haga mi investigación a mis 21 y pues a cuando yo tenga ya a los 40 y pico de años puedo hacer mi segunda investigación cuando pase el asteroide. Y si no pasa, mi investigación quedó ahí porque no va a pasar. Entonces, por eso siempre se busca un fenómeno que yo pueda repetir más de una sola vez, ¿ya? Para yo verificar primero cuánta masa, si es que yo le pongo esto, que si yo le pongo lo otro, que si le quito esto, que si le pongo velocidad, que si le quito la masa, que si le pongo masa, que si le quito la distancia, si le pongo más distancia, que si recorre. Entonces yo tengo que ver un fenómeno específico que a mí me permita saber que eso va a ocurrir una, dos y tres veces y me permita a mí saber toda pregunta que yo me vaya a hacer. ¿Ya? Vamos a ver los puntos del método científico. Vamos con la observación. Primero, es lo primerito, es lo que pasó con Galileo en la campana, ¿no? ¿El qué pasó? Observó. Lo mismo pasó con el ejemplo de la bebé. Yo estaba observándola en la cuna y estaba viéndole el juguetito que se estaba moviendo, la observación. De ahí viene formular la hipótesis. ¿Qué pasaría si pasa eso? O como nosotros decíamos con Amanda, ¿qué pasaría si yo le corto el hilo? Y las dos dijimos, ah, es que va a ser más rápido. Mientras menos distancia va a ser más rápido. Esa es una hipótesis, porque yo no, todavía no la he verificado. Ya, pero es una hipótesis que nosotros tenemos. Vamos con la experimentación y el replantear. ¿Ya? ¿Qué pasa con la experimentación? Pues ahora sí, mi hipótesis que nosotros decíamos que a corto el cordoncito y se va a hacer más rápido el movimiento de esta campana. Entonces voy a experimentar, voy a moverlo. Esa es mi forma de ver y de saber que estoy haciendo bien la experimentación, porque si le corto, pues va a ser más corto, si le alargo, pues va a ser más largo y más lento el movimiento y se va a acelerar alguna situación. Por esa es la razón de que uno se tiene nuevamente este tipo de hipótesis. Por eso se tiene que escoger un fenómeno que se pueda repetir más de una vez.
El momento de que ya experimento, tengo que reemplatear y revisar nuevamente mi experimento. De ahí vamos con la organización de los datos experimentales, los datos que yo obtuve. Ya, ahí viene la tablita que habíamos visto en la parte de arriba, que decía que a mayor kilogramos, a mayor masa que yo le ponga, mayor será la oscilación. ¿Ya? Es lo que veíamos en la parte de arriba, la tablita, sí creo que recuerden. Génesis, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene una clarita de que no está entendiendo la clase o está solo poniendo atención? Sí, mi cara. ¿Sí, sí entendió? Más o menos, ya sí, sí le veía la carita. Bueno, esto más que todo es teoría, chicos. Ya, lo que es la práctica ya es más despuesito. Ahorita les quiero dar un poquito de teoría, que recuerden cómo pasa esto y por qué se da la física. La organización de los datos experimentales, vienen las tablas gráficas, viene también los pastelitos, viene muchas de las gráficas que nosotros podemos realizar para organizar con mis datos. Depende de cómo yo me organice. En mi caso, pues yo sí me organizo con tablas, me organizo con barras, me organizo con muchas de esas situaciones, pero en el caso de ustedes puede que solo con tablas. Eso no habría ningún problema. La organización de los datos experimentales viene a base de las conclusiones. ¿Ya? A raíz de que yo ya tengo un dato, ya viene la conclusión. Y si se cumple o no la hipótesis, lo que decíamos, ¿no? A ver si es que la campanita, pues yo la corté, el cordoncito, pues va a ser más rápido. Y si yo concluí que eso sí es verdad, pues entonces sí se cumple en este caso la hipótesis. Pero en caso de que no, porque la masa es muy pesada y sigue más lento, entonces sería no, no se cumple la hipótesis. ¿Ya? ¿Se puede reproducir? Sí, el enunciado de la ley y la publicación de resultados. Ojo, que no porque yo haya visto que pasa esto, ya está verificado, ¿ya? No porque yo diga que, por ejemplo, mi esferito está así y pues ya le corto, pues se queda más un movimiento menos acortado, pero no por eso yo digo que ya lo verifiqué. Yo tengo que esto anotarlo, hacerlo público, hacer que alguien revise, que es lo que pasa con todas las investigaciones, no solo en la física, eso pasa también en muchas investigaciones de muchas áreas. ¿Ya? Yo tengo que verificar con alguien y nombrar que eso yo descubrí, que eso yo vi, que eso yo verifiqué. ¿Ya? Y viene una serie de leyes que tenemos en cada país para poder verificar esa información que estoy dando. ¿Ya? No quiere decir que solo porque yo ya verifiqué que sí es verdad, ya está verificado. No, eso solo es un punto a lo que yo necesito para la publicación. Ya por eso dice publicación de resultados, verificación y toda la situación. Las teorías científicas están siempre en proceso de revisión crítica. Siempre, eso nunca va a acabar. Si ustedes, por ejemplo, hacen una investigación científica y dicen, voy a presentar a esta academia, y viene otra persona y dice, no, no es así. Es lo que pasaba con los universos, con los modelos universales, que decían que unos decían que la Tierra era plana y que los cuerpos giraban alrededor de la Tierra, otros decían que era redonda y también giraba alrededor de la Tierra, y vino un hindú y dijo que no, que la Tierra tenía abajo un elefante y que estaba no sé qué, y así va sucesivamente. Cada teoría científica tiene que estar en proceso de revisión siempre, hasta para la actualización y quedar con uno solo. ¿Ya? Entonces, siempre hay que estar en constante actualización y crítica. Siempre va a haber alguien que me refute que eso no será así y puede haber alguien que me diga, no, yo rescato de esta teoría esto, pero la otra teoría no. ¿Ya? La aparición de nuevos hechos experimentales no explicados por la teoría o la aparición de nuevas teorías que expliquen mayor número de fenómenos observados, lo que les comentaba, ¿no? Siempre va a haber alguien que refute, siempre va a haber alguien que trate de buscar la realmente forma de esta investigación. Las etapas del método científico. Tenemos la etapa cero. La etapa cero es para formular la teoría, no debemos basarnos en leyes fundamentales encontradas con anterioridad experimentales. Puedes basarte en eso, puedes decir, pues voy a investigar esto y puedes comparar tus resultados con tal, pero más allá de basarte a algo que ya había encontrado anteriormente, pues no es una investigación. Simplemente estoy actualizando lo que ya había dicho anterior. Adicionalmente, antes de proceder a establecer una hipótesis sobre las relaciones cuantitativas de las variables analizadas, debemos caracterizar con magnitudes medibles los fenómenos estudiados, por ejemplo, metro, litro, centímetro, kilómetro, eh, grados Celsius o alguna situación así. Ya siempre debe estar en alguna medida que yo pueda, que todo el sistema internacional pueda medir.
Por ejemplo, nos basamos en las leyes inferiores anterior en cinemática. Para la magnitud longitud usamos la unidad internacional del metro. Para la magnitud en masa usamos la de kilogramo. Para la magnitud del tiempo usamos la unidad del Sistema Internacional del Tiempo. Segundo, segundo, hora, minuto, y así va sucesivamente, ¿ya? Tenemos la etapa número uno, la observación de un hecho o fenómeno, lo que había hecho Galileo Galilei, y en este caso nosotros con el juguete de la bebé. Para poder observar con mayor precisión, los científicos han desarrollado instrumentos de observación como el telescopio, el microscopio y así va sucesivamente. En el caso del universo. En el caso de nosotros, pues, podemos utilizar también nuestros ojitos, que es un instrumento muy importante. El ejemplo es que el periodo de oscilación no depende de la amplitud de la oscilación ni de la masa, sino únicamente de la longitud del hilo, lo que habíamos visto anteriormente, que decíamos que a menor longitud del hilo sería más rápido la aceleración. Dos, la formulación de hipótesis. Una hipótesis es una suposición sobre el fenómeno observado propuesta por el científico para explicarlo. La hipótesis tendrá que ser demostrada experimentalmente. La experimentación, experimentar es provocar el fenómeno en condiciones controladas de manera que se pueda repetir y modificar. Lo que les había comentado. El experimento se diseña para comprobar la hipótesis, tiene que reproducible a otros. Debe tener una cuenta de variables que vamos a estudiar, por ejemplo, una variable dependiente y una independiente. En la independiente quiere decir que la que nosotros vamos a elegir para cambiar su valor en nuestra voluntad, ya, a nuestra voluntad. La variable dependiente es aquella en la que tratamos de averiguar la influencia de la anterior y es importante ser muy minuciosa. O sea, la dependiente depende de la independiente. Ya, entonces nosotros tenemos que averiguar siempre la independiente para saber cuál es la dependiente de esa. Tenemos un ejemplo que es la construcción del péndulo colgado, una tuerca en un hilo y variamos el ángulo inicial de la oscilación y la masa de la tuerca. Esto todavía no le van a entender. En todos los casos, las variables dependientes desde el periodo, desde el tiempo, ¿ya? Esa es la que depende de la masa, de la forma, del hilo y todo, por lo general. La organización de los datos experimentales, de eso ya depende de mí. La tabla puede ser esta, puede ser esta, puede ser una de barras. Lo más habitual es organizarlas en tablas de datos o gráficas. En la tabla organizamos los datos en filas para las medidas y en columnas para las variables. La tabla debe incluir las unidades de medida y las gráficas pueden ser de varios tipos, de puntos en ejes coordenadas, de barras, de sectores y muchos más. Dependen cómo usted se organice, cómo su mente. Si a usted le va más los colores, chévere, hágalo con los colores. Si a usted le va más que un color y otro y se acabó, pues háganlo, chicos. Ya depende cómo ustedes lo entiendan. Hasta aquí, ¿está entendido lo que es el método científico, cómo se aplica y por qué es importante en la física? Listo, chicas. Entonces, hasta aquí llegamos con el día de hoy. No quiero apresurarles a más, no quiero meterles más tema para que no se les haga tan lleno en este tema, no se les haga feo, no se les haga nada complicado. La clase va a ser grabada. Yo les voy a subir al terminar de este día, les voy a subir la clase, si puedo antes, mucho mejor. Entonces les voy a subir la clasecita para que ustedes estén pendientes si necesitan revisar nuevamente Génesis, lo podrá realizar. También puede ver el librito en la plataforma. Ustedes pueden ver lo mismo que yo les presenté, pues está en la plataforma. Las actividades, recuerden que son dos, tienen que realizar, creo que son notaciones científicas, si no me equivoco, y otras son algunas preguntitas. Si ya les apareció chévere, si en caso no les aparece, les va a aparecer a las 2:15 que se acaba, supuestamente la clase, pero ya me está pidiendo que se va a acabar, creo que en 2 minutos la clase. ¿Ya? Eso, chicos, con respecto al día de hoy, por favor, revisar. Porfa, chicas, Amanda o Génesis, si en caso ustedes ven que hasta la 1 no se suben las actividades o hasta las 2:30 no se sube todavía la actividad, me hacen saber, me escriben por medio de la plataforma y les activo en ese momento. Aunque lo dudo que pase eso porque ya está programada, chicos. ¿Ya? Recuerden que tienen hasta las 10 de la noche para realizar las actividades y subir en la plataforma. Súbanlo, les recomiendo que en PDF, para que no se dañe el contenido que ustedes vayan a realizar. ¿Ya? Eso, chicos, con respecto al día de hoy, que tengan un excelente inicio de semana e inicio de estas actividades, espero que les haya gustado súper la clase y cualquier situación me las hacen saber por medio de la plataforma. Nos veríamos el día de mañana. Chao, chicas. Chao, chicas. Yo me